que para mí es un amigo, y a Eric. Entonces, perdona, porque yo si tengo que presentarte tengo que leerlo, que tienes tantas cosas que si no... Pues a leer esto. Hombre, claro. Hombre. Pero no sé si Eric está ya en... Ah, no ho sé pas. Bueno, pero... bueno, yo te presento a ti y a Eric, ¿vale? Os preocupo. Creo que lo conocéis, pero por si acaso, Guillermo Fernández Navarro, consultor de proyectos museísticos, este señor que tengo aquí a mi izquierda, es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad Ramon Llull, posgrado en función gerencial de organizaciones no lucrativas en ESADE. Durante 5 años formó parte del staff del Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa en Barcelona, actual Cosmo Caixa, donde desarrolló tareas de guionista y producción de exposiciones científicas. Desde el año 2002 actúa profesionalmente como consultor para proyectos de museografía científica desde su propia organización especializada en la asesoría y desarrollo de proyectos expositivos para centros de exposiciones de ciencia. En esta etapa ha desarrollado diversas exposiciones propias y también ha colaborado en diferentes proyectos museográficos y de evaluación de exposiciones. Actúa como comisario independiente de exposiciones de ciencia y ha participado como asesor sobre nuevas tendencias de museología científica y gestión estratégica en distintos museos de ciencia. Imparte clases en la Pompeu Fabra de Barcelona, cofundador de la Asociación de Museos y Espacios Singulares Corporativos MESCO. És membre del Consell Català de Comunicació Científica. Es colaborador de Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Participa en el área de museología científica del Máster de Comunicación Científica, Médica y Ambiental de Zaragoza, ¿verdad? ¿Es de Zaragoza este? No, lo último. Y colabora regularmente en el Máster de Museos de Educación y Comunicación en la Universidad de Zaragoza. Ya, si no lo conocéis, cuando lo hagáis a hablar diráis, me he quedado corto con el currículum vitae del ponente. ¿Qué hacemos? ¿Eric presento a Eric también? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, tenemos en pantalla a Eric Stengler, que es Assistant Professor, Capstone Graduate Program de la SANI Oneonta, de la Universidad Estatal de Nueva York. Es astrofísico, con un doctorado en el campo de la cosmología observacional, que utiliza los quasars como balizas de fondo para estudiar objetos a gran escala en su línea de visión. Es profesor, pero no os asustéis, creo que vamos a ir menos por la ciencia básica. Profesor titular de comunicación científica, sus intereses especiales en esta área incluyen museos de ciencia y planetarios, ciencia en películas y más ampliamente para cómo comunicar con éxito la ciencia a aquellos que no están particularmente interesados en ella. Su área de experiencia es la comunicación de la ciencia en centros de ciencia y museos, la ciencia en el cine, física y astronomía. Tiene una amplia experiencia en la comunicación de la ciencia de manera informal en los centros de ciencias, a través de proyectos de divulgación y en los medios de comunicación. Ha sido gerente de proyectos de varias iniciativas que van desde una furgoneta de la ciencia hasta cursos sobre ciencia en las películas, incluido un programa de televisión para niños, obras de teatro, programas de ciencias para las personas mayores en prisiones o en entornos de ocio y asociaciones educativas con los historiadores de la ciencia. Ha participado en la formación de divulgadores de museos y en varios programas de formación de maestros. Publicaciones, pues os podéis imaginar, 13 artículos, 4 libros, 23 secciones de libros, 5 conferencias y talleres y trabajo creativo, 1 de categoría general y 7 de otros. Con vosotros tenéis a Guillermo y a Eric y vamos a disfrutar, porque va a ser disfrutar, además de aprender un rato con ellos. Gracias. Gracias. ¿Tú tienes que manejar esto? Sí, déjame. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias también, antes de nada, tanto a Miriam como a Enrique por vuestra invitación. Cuando nos propusieron participar en esta reunión, una vez visto el argumento del lema que ha caracterizado esta reunión de museos y con la idea de orientarnos lo máximo posible hacia esa idea de futuro de los profesionales de los museos, se nos ocurrió hacer pues una especie de revisión de algunos aspectos que nos parecía interesante poner sobre la mesa para suscitar de alguna manera pues un poquito de conversación o debate, sobre todo centrados en aspectos de planificación estratégica, que creemos que es uno de los asuntos pues, que a lo mejor no ha sido tan tratado como otras materias, ¿no? Y en ese sentido todo empezó a girar a partir de unas fotografías que había hecho Eric. Bueno, pues saludos a todos.
vosotros os conozco de mi época en los museos de San Sebastián y de Tenerife, y bueno, pues también mucha gente nueva a la que estaría encantado de conocer en persona. Y de hecho, en el plan inicial, la intención era que yo hubiera estado ahí en persona, porque en aquellos momentos me habría tenido que trasladar desde Bristol, que es donde me encontraba, pero ahora tenemos el Atlántico de por medio y ha tenido que ser de esta manera. Pero espero que en el futuro haya más ocasiones para que nos veamos en persona. Y como decía Guillermo, pues el planteamiento de nuestra ponencia hoy pues partía de algunas fotos que hice en un lugar en el que durante mis 7 años en Bristol había oído hablar mucho. Nos habían dicho, uy, tenéis que ir ahí, hay que visitarlo necesariamente, es un lugar magnífico. De hecho, tuvimos un estudiante de doctorado que está haciendo el doctorado sobre una de las exposiciones que han abierto recientemente. Así que justo antes de dejar el Reino Unido, pues dije, pues voy a tener que ir a verlo. Y bueno, pues efectivamente es un sitio estupendo, una magnífica idea para rescatar una antigua mina que la han convertido en un conjunto de biosferas en el que han recreado un ambiente mediterráneo, un ambiente de selva tropical y varias otras zonas de comunicación sobre el medio ambiente y muchas más cosas. Y en el muchas más cosas está quizás lo que me llamó la atención y que queríamos compartir con vosotros hoy. Este cartel que tenéis en la pantalla, pues es un cartel que está en el trenecito que lleva a los visitantes por el lugar, que pues lo cogí porque llovía mucho, si no, pues habría preferido ir andando. Pero bueno, conseguí hacer la foto a pesar de las cabezas que tenía delante y como veis, pues ahí intentan explicar de qué se trata el proyecto Edén. Pues dicen, pues un jardín global, una organización no gubernamental educacional, una galería de arte, un lugar para jugar y una aventura. Y bueno, pues me parecieron muchas cosas, muy ambicioso y me pareció, bueno, pues habría que aclararse un poco qué es lo que queremos hacer. Pero bueno, tampoco pasa nada, está bien querer abarcar. Lo que pasa que acto seguido, pues fui al baño y vimos la siguiente foto y empecé a leer y ahí, claro, ahí también estaban intentando explicar al usuario del baño de qué se trataba el proyecto Edén. Y ahí tenemos pues que es un proyecto, bueno, hay muchas cosas ahí que no las voy a leer para no entretenernos, pero veis que hay muchas intenciones y muchos aspectos que parece que, bueno, pues compiten entre sí y uno se lleva a preguntar, bueno, pero ¿realmente qué es lo que quiere hacer el Eden Project? ¿Quiere ser un lugar de comunicación o quiere ser un laboratorio, como dicen ahí, para explorar la sostenibilidad? ¿O quiere ser un centro cívico? ¿O quiere ser un jardín global? Que realmente no sé qué significa mucho. Y bueno, pues yo estoy seguro que ellos tienen respuestas a todo, pero nos servía como ejemplo pues para introducir el tema de esta época, este problema de la dispersión en los objetivos que tiene su raíz en el hecho innegable, como acabamos de oír en la ponencia anterior, de que los museos de ciencia pues nos encontramos en un ecosistema, me gusta llamarle, de comunicación de la ciencia, y como va a explicar ahora Guillermo, pues acompañados de muchos otros factores en ese ámbito. Sí, os hemos puesto aquí algunas de las iniciativas que hoy por hoy comparten el escenario de la divulgación científica. Seguro que las conocéis sobradamente. Por mencionar algunas, tenemos las Semanas de la Ciencia, que cada vez son más dinámicas y que emanan de la universidad. Por no hablar de los canales habituales más media, internet, televisión. Últimamente también sabéis, ya con unos criterios de excelencia bastante elevados, que incluso empresas de vino, de yogures, de muchos productos abren sus puertas y ofrecen una estupenda experiencia museística en el marco de lo que podríamos denominar el museo corporativo. También sería interesante citar la dinámica de los centros cívicos y culturales, que sobre todo en las grandes ciudades pues, son muy dinámicos y programan muchas actividades
cada vez con mayor grado de calidad y muchas de ellas con unos buenos niveles científicos. De hecho, en muchas ocasiones se basan en ciertos activos que han sabido extraer de los propios museos de ciencia. Esto es relativamente nuevo porque hace un par de décadas los museos de ciencia estaban en un entorno bastante más tranquilo a este nivel. Por supuesto, es muy positivo que suceda y ha enriquecido mucho la divulgación científica, pero por otra parte nos obliga a hacer una reflexión dentro del Museo de Ciencia y es ¿a qué nos vamos a dedicar? Utilizando este concepto del mundo de los negocios, el core business, la competencia distintiva. Si hablamos de futuro de los museos, que es el tema de hoy, parece que es fundamental el poder describirnos, el poder diferenciarnos, el buscar algún aspecto de singularidad que haga que lo que hacemos en los museos no pueda ser, o deba ser distinto de lo que hacen otras instituciones, que a lo mejor lo pueden hacer incluso mejor o han aprendido a hacerlo mejor o se han especializado en esos aspectos. De ahí que nuestro primer planteamiento, ya veréis que al final tenemos una serie de conclusiones que hemos planteado en forma de preguntas, es esta. ¿Cómo trabajar sobre ese core business? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Y como anécdota que ilustra este punto, pues queríamos contaros cómo hace unos años yo estaba en el jurado de la Asociación de Science and Technology Centers, la ASTC, que es el equivalente norteamericano del Excite, que muchos conoceréis, y en ese jurado se daban premios a distintas prácticas de los museos. Una de ellas es la práctica económica y por unanimidad pues dimos el premio a este museo de Nueva Zelanda, Science Alive, que si os fijáis en la imagen pues en ese momento estaba rodeado de una valla porque un terremoto pues había inutilizado sus instalaciones. El edificio no se vino abajo, pero sí que no se podía visitar por razones de seguridad. Y el premio se le dio porque consiguieron sobrevivir la etapa en la que el museo estuvo cerrado y prácticamente consiguieron funcionar, como se suele decir en inglés, business as usual, es decir, sin casi alterar lo que realmente estaban haciendo cuando el museo estaba abierto. Como práctica económica, pues es claramente merecedora de un premio, pero sí que nos dio que pensar el hecho de que el museo pudo seguir funcionando prácticamente igual que antes sin necesidad de incluir las visitas al edificio. Con lo cual, la pregunta es, ¿puede existir un museo sin edificio? Sería un museo que hace un montón de actividades, como acaba de decir Guillermo, que quizás pueden hacer otros y puede olvidarse de su propia exposición, de lo que le hace ser distinto en este ecosistema de comunicación de la ciencia. No es la única apuesta la de las actividades. En muchas ocasiones sabéis que se ha apostado de una forma determinada por todo lo que han sido nuevas tecnologías audiovisuales como una presunta forma de modernizar o de dar una nueva perspectiva moderna a la museografía. Esta foto que os he puesto aquí es una foto que utilicé varios años en las charlas o en las clases que daba y ahora ya ha perdido su función porque al principio estos conocidos establecimientos de electrónica y vídeo pues no eran tan conocidos y yo hacía la broma al foro de preguntar ¿sabéis cuál es esta exposición? Y conseguía que durante unos segundos la gente estuviera pensando, ¿no? Había una identificación de muchas exposiciones con un producto de un exceso de materiales audiovisuales que de alguna forma sustituían o pretendían sustituir la experiencia museográfica. Una cosa que es tanto más curiosa cuando se intenta sustituir activos de la experiencia museográfica con elementos que justo es de las pocas cosas que no pueden ofrecer, ¿no? De hecho, en muchos aspectos se dice que un museo nos ofrece cosas que no podemos obtener por otros medios o que no podemos obtener, por ejemplo, por Internet, ¿no? Por hablar directamente. En este mismo sentido, me gustaría compartir con vosotros esta cita, que espero que no sea falsa, ¿no? Que no sea hoy que hemos comentado ese tema. El ajedrez no morirá con los ordenadores por la misma razón que el ciclismo no ha acabado con el atletismo. Durante mucho tiempo, yo creo que esto ya está volviendo, se ha apostado por una serie de recursos bajo la idea de que podían modernizar la museología. Como veréis luego, bajo nuestro punto de vista, por supuesto que los museos necesitan nuevas tecnologías.
y necesitan investigación, pero han de ser nuevas tecnologías museísticas, no correspondientes a otros lenguajes. Ese eres tú, ¿no? Como anécdota, sí, como anécdota sobre el uso de tecnología en museos, pues aquí me veis visitando un museo hace poco, este año, un museo de la historia de la informática, en el que me hizo mucha gracia ver como objeto de la exposición, como objeto histórico, este ordenador que cuando pues, yo estaba en el Museo de San Sebastián lo pusimos con toda ilusión pues como el último grito en tecnología, ¿no? Y esto pues ilustra que pues, la apuesta por la tecnología pues tiene sus peligros y sus costes, porque bueno, lo que hoy es parte de la exposición casi sin que pase mucho tiempo se convierte como un objeto de museo, vuelve a ser parte de una exposición. De hecho, a veces nos encontramos con la paradoja de que de las cosas que lucen más anticuadas en un museo de ciencia no están ni los fósiles ni los esqueletos de dinosaurios, sino una nueva tecnología que hace 10 años parece que era absolutamente necesaria y que se implantó porque si no se perdía el tren de la modernidad, y 10 años después pues, resulta lo más anticuado que se puede ver en el museo. Bueno, me gustaría ahora dedicar unos minutos a trasladaros, retomando un poco la idea original, este concepto relativo al lenguaje museográfico, que es algo sobre lo que Enrique nos ha hablado antes bastante. Probablemente una de las formas de diferenciar los museos de ciencia tradicionales de los museos de ciencia contemporáneos sería asociar los primeros con un fin y los últimos con un medio. El Museo de Ciencia en los últimos años se ha ido convirtiendo progresivamente en un medio al servicio de la comunicación científica, aunque originalmente, hablando de los museos que se dedicaban a la colección, eran un fin en sí mismos, consistían o suponían una auténtica finalidad su propia existencia. Hoy, sin embargo, y eso se ve muy claro en la propia definición del ICOM, han ido transformándose en un medio. Cuando nos paramos a pensar que el museo es un medio, entonces es inevitable pensar de qué forma comunica. Y ahí es donde entra el concepto del lenguaje museográfico. Es decir, podemos decir que el museo tiene una forma especial de comunicar, una forma alternativa. Maneja un lenguaje que hace que sea completamente necesario ver una exposición porque nos va a aportar cosas sobre un tema que no vamos a poder conseguir por otros medios. De la misma forma que el lenguaje cinematográfico tiene unos recursos y unas maneras, o el lenguaje literario tiene otras, y cada uno tiene sus particularidades, y eso es lo que justifica que sea interesante tanto leer un libro como ver una película sobre el mismo tema, el lenguaje museográfico podríamos definirlo como otro lenguaje más con sus propias particularidades. De ahí que, de alguna manera, esa famosa pregunta que todos hemos oído tantas veces, ¿para qué sirven las exposiciones? ¿Para qué sirven los museos? En realidad equivaldría, decir para qué sirve una exposición equivaldría a decir algo así como para qué sirve un libro o para qué sirve una película. Naturalmente son medios de comunicación al servicio de lo que se pretenda. Cuando partimos de esta idea del lenguaje museográfico, nos podemos parar a pensar cuáles son las características de este lenguaje. Y en este sentido me gustaría enseñaros este esquema con el cual pretendo explicarme un poco. Al hilo un poco de lo que antes ha comentado Inés de Valladolid, cuando se hace una pequeña reflexión o se analizan las mejores prácticas, enseguida se identifica que los aspectos de tocar, que ella decía, tangibilidad, que pongo aquí, son los fundamentales o lo que caracteriza probablemente la experiencia en el museo. Es decir, lo que sucede en los museos, lo que hay en los museos es real, o para coger una expresión un poquito más global, tangible. Esa tangibilidad se produce a dos niveles, a nivel del objeto y a nivel del fenómeno. Esos son los dos aspectos en los que vamos a incidir en los museos con la tangibilidad. Y a la hora de plasmarlos en las salas, podemos hacerlo también a dos niveles, en esta tabla de doble entrada, auténtico y representado. Si cruzamos estos dos aspectos, nos salen 4 recursos típicos de los museos de ciencia que en la realidad pueden aparecer mezclados. Por ejemplo, si cogemos un objeto auténtico, tendríamos la pieza, que es el recurso por excelencia y por antonomasia del museo. Por ejemplo, pues el cráneo de Miguelón o el meteorito Guillamet. Si lo que tenemos es un objeto, pero representado, entonces tenemos los modelos. Un modelo de un virus del tamaño, por ejemplo, de un balón de fútbol, para poder verlo y para poder captar sus características, otro recurso básico.
En cuanto al fenómeno, tenemos la experiencia y la metáfora. La experiencia tiene que ver con hacer tangible algo que es auténtico. Yo siempre pongo el ejemplo de algo que me impresionó mucho en su día, que fue ver unos paramecios vivos en un microscopio de contraste de fases en el entorno de un museo de ciencia, ¿no? Que es una experiencia vívida y muy potente, con muchos activos emocionales y que se puede compartir con compañeros de visita en una experiencia fuertemente social. Pero también existe un nivel más de tangibilidad del fenómeno, que sería el caso representado, en el cual una experiencia, un fenómeno lo explicamos siempre de forma tangible a través de algo que sugiere o se parece. Por poneros un caso que todos conocemos, pues el tornado de Netcan, que nos explica mediante una neblina y unos motores y unos ventiladores cómo funciona un tornado real. Fijaros que es un dispositivo tangible, pero que de alguna manera pretende representar un fenómeno. Por lo tanto, podríamos centrar ahí los recursos que de alguna manera caracterizan el lenguaje museográfico, que son, podríamos incluso, sin ánimo de ser excesivos, podríamos decir que son un poco endémicos de este lenguaje. O dicho de otra manera, que ningún otro lenguaje puede llegar a ellos y, por lo tanto, son los nuestros propios. Esto conecta con lo del core business que os decía al principio. La reflexión lógica es la de decir, bueno, ¿y dónde está el vídeo? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde están las infografías? Todos esos recursos que vemos coexistir en las exposiciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen cabida? Por supuesto, pero lo que proponemos es que de alguna manera la tienen desde un plano auxiliar. Es decir, hay que dar preponderancia a aquellos recursos que son nucleares. De otro modo, las exposiciones, si las llenamos de recursos de otros lenguajes, pueden acabar resultando redundantes, en el sentido de que la mayoría de las cosas que tenemos allí las podríamos obtener por otros medios. Máxime hoy en día, que todo el mundo llevamos un smartphone lleno de recursos en el bolsillo. Eric, si quieres decir alguna cosa, tú mismo, ¿eh? Vale. Bueno, comentar sobre lo que decías de la tangibilidad, que hace poco aquí, nada más llegar, me comentaron que, por lo visto, es una costumbre aquí en Estados Unidos que todos los miembros de la universidad, tanto profesores como alumnos, lean un libro en concreto y luego pues se organiza una conferencia por el autor. Y en este año hubo una conferencia por parte de un autor de un libro que explicaba pues su experiencia novelizada con el racismo en las cárceles norteamericanas. Y cuando vino a dar la conferencia comentaba que para resolver un problema había que abordarlo desde cuatro puntos esenciales. Y el más importante y el primero que él comentaba era la proximidad. En el contexto de su trabajo, él decía que pues, para conocer los problemas de las comunidades de color y del racismo, lo que hay que hacer es ir a esas comunidades, estar con ellos y conocerlas de primera mano. Y intentando trasladar esto a lo que acabamos de decir de tangibilidad, yo creo que un core business, parte del core business de los museos, pues puede ser precisamente, lo podemos expresar de esa manera, esa proximidad que queremos que las personas se involucren, como hemos oído en la ponencia anterior, que se involucren con problemas como el cambio climático y con otros problemas que tienen influencia sobre todas nuestras vidas, pues qué mejor manera que proveer esa proximidad con esos problemas para que la gente se vea llamada a la acción, como decía este autor, en el contexto de su trabajo. Sí, la propia experiencia social, que es básica en la experiencia museográfica, se podría identificar como una forma de tangibilidad también. Bueno, aquí os hemos puesto 4 casos de 4 instituciones de prestigio y de éxito en diferentes ámbitos. Todos ellos tienen una característica común, y es que han sido muy influyentes en sus sectores, han conseguido grandes niveles de excelencia y lo han hecho a partir de un aspecto que ha surgido antes en una de las ponencias. Creo que Fátima Hernández era la que hablaba de la investigación. Es decir, combinan sus servicios fundamentales con labores de investigación muy intensas. De alguna manera, a veces pasa desapercibido, aunque en los 2 primeros casos es evidente, pasa desapercibido que toda la revolución de Ferran Adrià
se fundamenta sobre todo en aplicar la investigación a la gastronomía. Podríamos decir, sin ánimo de ser excesivos, una especie de IDI gastronómico. Y de la misma forma, los museos más influyentes se caracterizan porque dedican parte de sus recursos a investigar. Pero no me refiero en este caso a la investigación científica, que muchos museos de colección realizan, sino también una investigación de tipo museográfico, es decir, profundizar en los activos del lenguaje museográfico, buscar nuevos medios para sacarle más jugo. De hecho, lo que hizo el Exploratorium de San Francisco, que de alguna manera se le considera pues, uno de los grandes padres de la museología interactiva, no fue más que poner en marcha, del siglo XX, poner en marcha una serie de mecanismos de investigación muy ambiciosos que profundizaron en aquel cuarto recurso del que os hablaba, centrado en el tema de la metáfora. Es decir, todo lo que el Exploratorium ha influido, que ya sabéis que es mucho, porque de alguna manera se han, podríamos decir que se han, no me gusta la palabra, pero a veces se dice en el sector, ha habido una cierta fenómeno de franquiciado, ¿no?, del Exploratorium, ha influido mucho, y en gran medida ha sido porque todas esas labores de investigación han sido tomadas. Muchos museos han tomado muchas cosas del Exploratorium, pero no se ha tomado tan frecuentemente su vocación de investigar, que hubiera sido también interesante. Eric. Bueno, pues en este contexto, pues investigaciones que hemos realizado nosotros precisamente sobre la museología y sobre el papel de los museos de ciencia, pues nos ha llevado a abordar un tema, por ejemplo, como el de la diversión, que este cartel es en inglés y no significa diversión entendido como en español, sino desvío. Y este juego de palabras pues, nos permitía un poco resumir los resultados de aquel trabajo, y es que veíamos que centrarse en la diversión, en el sentido español, de divertir, pues muchas veces constituía un desvío de lo que realmente decimos que queremos hacer en los museos. Cuando la diversión se convierte en un fin en sí mismo en lugar de un medio, se convierte en un foco de atracción en lugar de en un medio para comunicar la ciencia, pues muchas veces pues nos encontramos con que se desvirtúa mucho no solo el mensaje de la exposición o del módulo en concreto, sino se desvirtúa la finalidad del propio museo. Y de hecho, concretamente el Museo de Bristol acaba de intentar reinventarse y ha cambiado no solo el nombre, sino un montón de planteamientos, y es un cambio que va a estar sostenido en el tiempo. Pues ha querido alejarse un poco de esa identificación a la que al final se ha acabado llegando del Museo de Ciencia como un lugar para llevar a los niños mientras los padres hacen la compra. Y eso, bueno, pues ha sido el resultado de los propios errores que no solo ellos, sino todos en los museos de ciencia hemos hecho de quizás centrarnos demasiado en el entretenimiento y en la diversión como fin en lugar de como medio. Y esto lo quiero insistir, que no estoy diciendo aquí que no hay que divertir y entretener, sino simplemente hay que tener claro que es un medio y no dejarlo convertirse en un fin. Aquí tenemos otro ejemplo, para nosotros triste ejemplo, ¿no? Pues de cómo se desvirtúa un poco la finalidad del museo cuando el museo se anuncia en las carreteras como un lugar para llevar a los niños, mientras que para entretener a los padres pues hay que ofrecerles unas buenas hamburguesas. De hecho, nosotros sugerimos en un artículo que hicimos con Pere Vilaró del Museo de Ciencias Naturales, sugerimos que probablemente la palabra seducir podía tener más significado en tanto en cuanto seducir procede de atraer, justamente lo contrario de divertir, ¿no?, que es un poco lo que pretendemos en los museos. Y como alternativa al anglicismo entertainment, este otro de enlightenment. Bueno, me gustaría ahora hablaros un poco de otro aspecto que en ocasiones puede producir algunas confusiones en la planificación estratégica de los museos, y es todo lo relativo al marketing. Hoy en día el marketing en los museos y en general en las instituciones culturales parece que está absolutamente admitido, pero hasta hace relativamente poco no era en absoluto algo tan evidente.
De hecho, la primera vez que el marketing aparece como un concepto asociado a las instituciones culturales es en el 69, cuando Neil Kotler y Sidney Levy hacen un famoso artículo en el Journal of Marketing, donde abren el concepto de marketing también a las entidades culturales o que pretenden transformaciones sociales. En ese sentido, es importante tener en cuenta un matiz que puede parecer muy sutil, pero que en el caso de las organizaciones como los museos creo que es muy importante mantener siempre en mente. El marketing es una herramienta que utiliza sobre todo el sector privado y es de tipo adaptativo, es decir, se basa en conocer el entorno a fin de adaptarse lo mejor posible a él con el objeto legítimo de vender. Sin embargo, tenemos que hacer la oportuna transformación cuando nuestro objetivo es transformar. Os explicaré una historia que habitualmente explico que creo que resulta muy clarificadora. Suponed que hay un estudio de marketing que revela que hay mucha gente interesada en pasteles de chocolate que sean mucho más dulces de los que hay en el mercado, que tengan mucho más azúcar de lo habitual. Para una empresa privada del ramo de la repostería sería muy legítimo fabricar pasteles con mucho más azúcar dentro de los límites que marca la ley, con la intención, insisto, absolutamente legítima, de venderlo bien. Sin embargo, para otra institución o una organización no lucrativa que trabajase con la salud, pues ese mismo estudio de marketing promovería el que pusieran en marcha una campaña para alertar de los riesgos del consumo excesivo de azúcar. Fijaros cómo el mismo estudio de marketing puede producir dos resultados muy distintos si en un caso hay una intención adaptativa o transformadora. Partiendo de una idea transformadora del Museo de Ciencia, el marketing, por supuesto, es bienvenido como forma de conocer el entorno y a nuestros visitantes, pero no para saber cómo adaptarnos a ellos, sino para saber cómo transformarlos. Y por eso es importante que sepamos en todo momento qué hacemos y para qué. Y en eso entra pues, el término de transformar la sociedad y a las personas. Porque todo eso luego influirá en la planificación estratégica. A todos os sonarán los conceptos de los mission and vision statements que tienen en el ámbito angloparlante todas las instituciones, museos incluidos, y pues no se pasan poco tiempo intentando formularlos correctamente y renovarlos cada pocos años. Para muchos esto parece un ejercicio superfluo que solo lleva a tener una frase bonita en la página web. Pero, sin embargo, yo pienso que esto ayuda bastante a no perder el foco. Evidentemente, esto es necesario, pero no suficiente. Hemos visto todos formulaciones de misiones y visiones que son tan genéricas que podrían aplicarse tanto a un museo como a un taller de vehículos o a un restaurante. O sea, hay que ponerse, hay que formularlos y formularlos bien, incorporar todas esas ideas con las que trabajamos habitualmente, como la que acabamos de mencionar de transformación social. El problema es que, bueno, pues que muchas veces, si no hacemos este ejercicio, pues nos quedamos en términos muy genéricos. Por ejemplo, si hablamos de qué hacemos y nos quedamos en el concepto de ciencia, pues esto puede llevar a módulos descontextualizados. Muchas veces incluso un módulo suelto que alguien nos ha financiado y que ha quedado ahí en la exposición y también muchas veces, pues, como decimos frecuentemente, como diplomáticamente ha dicho Guillermo, franquiciados o clonados del libro del Exploratorium. También, si nos quedamos en el ámbito de la comunicación de la ciencia con el concepto de divulgación en general, pues corremos el peligro de adoptar sin más las tendencias buenas que tiene el mundo de la divulgación y la comunicación científica, pero nos olvidamos de ver y de analizarlas críticamente si encajan con el lenguaje museográfico y si realmente el museo es el lugar adecuado para su puesta en práctica. Y como ejemplos, pues os ponemos aquí conceptos que seguramente habéis oído millones de veces, pues por ejemplo el diálogo ciencia-sociedad, la participación, la influencia de la sociedad en la política científica y últimamente y recientemente el concepto de la co-creación de proyectos de investigación. Todos estos conceptos y todas estas ideas son ideas muy buenas que se manejan en el ámbito de la divulgación y la comunicación de la ciencia, pero que a la hora de adaptarlos a un museo hay que tomarlos con mucho cuidado, porque a veces, si no se mira bien, podemos
acabar con caricaturas de estos conceptos porque no sabemos adaptarlos precisamente al lenguaje museográfico. Entonces, una solución es, como ejemplo, no digo que sean las únicas ni las mejores, pero simplemente para ilustrar como ejemplo, si en lugar de quedarnos con la ciencia en general, pues intentamos relacionar, como sé que muchos de vuestros museos hacen, relacionar la ciencia pues con la geografía, la geología o la industria o la actividad científica del entorno inmediato, algo que quedaba muy vago, muy genérico y descontextualizado pasa a ser algo interesante para la población local porque se identifica con ello y también para el turismo, porque cuando uno es un turista y va a una ciudad, pues intenta ver cosas relacionadas con el lugar al que va y intenta que si va uno a visitar un museo de ciencia, pues le cuenten cosas relacionadas al entorno en el que se encuentra. Uno, pues dicho mal y pronto, uno no va por el mundo a visitar clones del Exploratorium de San Francisco. Para eso, pues ves uno y ya está. También proporciona la base, pues por ejemplo, para una narrativa que recorra toda la exposición, en contraposición a módulos sueltos que no encajarían en una narrativa coherente, ¿no? Y luego, pues se puede nutrir pues de historias de personas concretas, porque yo suelo hacer mucho hincapié en mis clases con los alumnos que la comunicación y la ciencia al final se trata de conectar a personas, de comunicar entre personas, que muchas veces se nos olvida, nos quedamos en las ideas científicas, en los conceptos y nos olvidamos de que se trata de comunicar personas con personas, científicos con el público, y por eso hay que tener en cuenta las necesidades y las características de ambas. Y, por ejemplo, en el ámbito del para qué, pues quizás como una alternativa más practicable en museos que las ideas del diálogo o de la participación o de la co-creación es esta idea del Science Capital que están desarrollando en el Reino Unido y que me parece un ejemplo maravilloso de cómo los museos pueden tener una misión, un papel en la sociedad para el que están perfectamente preparados con su lenguaje museográfico y sus características propias. Para no alargarnos, no os voy a explicar de qué se trata el Science Capital, probablemente muchos ya lo habéis leído u oído, pero bueno, ahí queda el concepto para los que queráis para buscarlo y si necesitáis pues alguna idea concreta de dónde buscar, pues ya me podéis buscar por internet y os las proporciono. De hecho, mientras hablabas, pensaba también que cuando mencionabas lo de la narrativa, uno de los aspectos que de alguna forma pone de manifiesto que el museográfico es un lenguaje de pleno derecho y que tiene su propia autonomía y su propia soberanía es el hecho de que tan frecuentemente recurramos a él para eso que solemos decir contar historias. Realmente ahí es donde se pone de relieve cuáles son sus activos narrativos. Es decir, no es que el lenguaje museográfico tenga una especial capacidad para contar historias, es que cualquier lenguaje puede contar historias y eso demuestra que el museográfico también es otro de ellos. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer algunas menciones al mundo de las organizaciones del tercer sector o organizaciones no lucrativas, porque nos parece que desde un punto de vista estratégico puede venir muy al caso de lo que estamos hablando hoy aquí. La definición del ICOM, que ya sabéis que va cambiando a medida que pasan los años, una de las cosas que ha mantenido prácticamente desde el principio es algo que pienso que a veces pasa un tanto desapercibida, y es que define el museo como una institución sin ánimo de lucro, con lo cual la aproxima a la forma de gestionar de las organizaciones del tercer sector, organizaciones, digamos, que reciben muchos nombres, no lucrativas, de la sociedad civil, del tercer sector, culturales. Cuando hacemos un análisis de estas organizaciones nos damos cuenta de que tienen muchos aspectos de su gestión que serían trasplantables a los museos o que podrían ser interesantes para los museos desde el punto de vista estratégico también. Y de alguna manera comprendemos que a pesar de que los museos no siempre dependan de organizaciones, digamos, administrativamente no lucrativas, porque sabemos que a veces dependen de la administración o incluso a veces son iniciativas empresariales, sí que es cierto que muchas lo son, en tanto en cuanto dependen de fundaciones, por lo tanto son organizaciones no lucrativas en sentido literal y pueden utilizar muchos de los mecanismos de gestión. Ahora no voy a comentaros cada cosa, pero hay algunos aspectos fundamentales de las organizaciones del tercer sector. Hay unos códigos de valores que en los museos son absolutamente permanentes y continuos y se manifiestan continuamente, ese deseo de transformar, ese deseo de alfabetizar, de mejorar las condiciones científicas de una comunidad, esa orientación a los objetivos y a saber si los conseguimos
con esa palabra inglesa de accountability, que es muy expresiva en el sentido de que nos habla de todos aquellos esfuerzos que hacemos para, de alguna manera, saber si estamos consiguiendo lo que pretendemos y si estamos siendo lo suficientemente eficaces con los recursos que se nos dedican. La independencia, o mejor interdependencia, ¿no? La independencia, digamos, esa autonomía que de alguna manera busca siempre el tercer sector para no depender de servidumbres, una autonomía económica, pero también a nivel de recursos humanos. Y un aspecto fundamental del tercer sector, que son los voluntarios, una figura que solo aparece en estas organizaciones en general y que es muy importante para crear una complicidad adecuada y para buscar esa cohesión que hace de las organizaciones del tercer sector en general y de los museos en particular en instituciones que tengan un fuerte arraigo en sus comunidades. De hecho, ahí es donde aparece uno de los problemas de los que con Eric más a veces trabajamos, que es el de la externalización. Como sabéis, los museos de ciencia, sobre todo los grandes, como dependen de grandes estructuras, pues a veces se ven obligados a utilizar mecanismos de externalización que en algunas ocasiones llegan incluso a los servicios nucleares de los propios museos. Ya no solo se externaliza la limpieza o la vigilancia, sino también otros servicios que habrían de ser parte integrante de lo nuclear, de la actividad nuclear del museo. Es algo así como si un gran restaurante pues externalizase la cocina y se sirviese de un catering, ¿no? De alguna manera se supone que hay unos servicios nucleares que hay que mantener y que el museo se debe a ellos, a pesar de que la dinámica de la externalización alcance muchos aspectos de la sociedad contemporánea. Una de las principales amenazas de la externalización, sin duda, es que de alguna forma desacopla a las bases de personas jóvenes que llegarían a los museos porque tienen muy pocas oportunidades de acceder a ellos si no es a través de empresas intermedias. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es pues, una cierta carencia de canteras y de bases que nos permitan que los jóvenes se vayan incorporando a los museos. Por lo tanto, la externalización, yo siempre suelo decir que es un invento que le va estupendamente a los departamentos de recursos humanos, pero no a todos los departamentos de una institución cultural en general. Y, por supuesto, para terminar esta diapositiva, esa intención transformadora, que es lo que caracteriza a las organizaciones no lucrativas y también los museos, digamos, que pretenden una transformación o que están comprometidos con la divulgación científica. Me gustaría explicaros un poquito a este nivel uno de los problemas que habitualmente comparten también todas las organizaciones no lucrativas y, por extensión, podría aquejar a algunos museos de ciencia. Ahí os he puesto los tres grandes sectores, el sector privado, el sector público y el tercer sector. Normalmente, en casi todos los ámbitos están separadas la acción estratégica y la acción ejecutiva. Así que todos estamos acostumbrados a ver cómo en el mundo de la empresa la acción estratégica está claramente separada en el Consejo de Administración y la acción ejecutiva la gestiona el director con toda su plantilla. Algo similar sucede en el sector público, donde la labor estratégica corresponde a los organismos políticos y son los funcionarios los que están en los cuerpos ejecutivos. Sin embargo, en las organizaciones culturales, en el tercer sector en general, sí que encontramos un cuerpo ejecutivo muy dinámico, el voluntariado, los trabajadores, hay una gran implicación, pero los órganos estratégicos, a pesar de que administrativamente existen, y son los patronatos o las juntas, los hemos puesto ahí en esa nube porque no tienen una presencia estratégica tan intensiva como en los otros casos. En algunos casos prácticamente no hacen esa función estratégica o hacen unas funciones más de representación o funciones de protocolo. Y esto aqueja fuertemente a los museos, a las organizaciones. Es una carencia del tercer sector en general, pero en los museos puede también verse reflejada. Lo que acaba sucediendo es que la dinámica ejecutiva es muy febril, muy intensiva, pero la estratégica es mucho menos presente a pesar de su importancia. Esta parte estratégica es fundamental y antes decía Enrique que me ha gustado mucho tu punto de vista. Aquí es donde más podemos permitir la participación. A veces cuando se habla de participación se habla de la participación del visitante en aspectos ejecutivos o aspectos de la visita, pero el visitante también puede y debería participar en aspectos estratégicos y es donde probablemente más interesante podría ser esa participación. De hecho, es curioso que uno de los pocos estamentos con funciones estratégicas y participativas son los consejos de los niños, que recientemente se vienen, como sabéis, pues proliferando gracias al
a Francesco Tonucci en algunos museos y de alguna manera son, para mí, de los contados estamentos estratégicos con los que cuenta un museo. Cabría pensar que puede profundizarse con otro tipo de mecanismos estratégicos que sirvan para guiar y para complementar la labor ejecutiva, que esa sí que está normalmente mucho mejor servida. Otro problema que comparten en este tercer sector las ONLs, organizaciones no lucrativas, vamos a decir ONLs todo el rato, y los museos, en tanto en cuanto se parecen por su intención transformadora, es lo relativo a la evaluación, a pesar de lo importante que es en todos los casos. Se da la paradoja de que en muchas ocasiones se trasladan una serie de intenciones o de objetivos, pero luego se evalúan otras cosas. Os voy a poner algunos ejemplos. Esta es la evaluación del tipo Diana después del dardo. Aquí es una flecha, pero que consiste en, imaginaros, un hábil lanzador de dardos que tirase un dardo a una pared blanca para luego pintar la diana alrededor, ¿no? Se trata de hacer algo y luego ver si ha servido de algo y, en ese caso, pues explicar de qué. Otra muy habitual es la satisfacción de un directivo, es decir, que cierto proyecto haya satisfecho, insisto, con esto no me refiero solo a los museos, que cierto proyecto haya satisfecho a un directivo en particular parece que justifica o puede justificar que todos los recursos han sido bien empleados. Y otro que también es bastante habitual es medir la repercusión social o el impacto social a través de las ganancias económicas. Uno es un aspecto cuantitativo que no tiene nada que ver con el aspecto cualitativo y en realidad es muy poco lo que podemos obtener de uno y de otro lado. Esta es una frase que siempre llevo conmigo y que me la dijo un viejo profesor hace mucho tiempo y que la verdad es que me ha fallado pocas veces. Si quieres saber cuál es el verdadero motivo por el que alguien hace algo, basta que observes que es aquello que mide como indicador de éxito. Así que realmente, cuando se pretenden ciertas transformaciones sociales, si de verdad se pretenden, de verdad se evalúan, de verdad es lo que se pondera y lo que se busca. En los museos, más en particular, sabéis que habitualmente pues, hay una serie de aspectos de corte bastante cuantitativo que son los que solemos mirar. El conteo de personas, que en realidad no solo nos permite saber cuánto atraemos, y los cuestionarios de satisfacción, que nos permiten saber cuánto gustamos, pero seguimos también carentes de saber cómo transformamos y hasta qué punto se producen esas transformaciones. Los dos primeros indicadores nos dicen poco sobre lo último. Claro, son muy interesantes y hay que medirlos, pero es necesario completar ese trabajo. En algunas ocasiones, bueno, os lo digo luego, os voy a presentar este libro, que es un libro clásico, ya tiene unos cuantos años, pero es una maravilla de libro. En él, Kenneth Hudson, que es un prestigiosísimo museógrafo, habla de la importancia de los museos en tanto en cuanto están en contacto con su comunidad. Y, de alguna manera, propone que la calidad, la verdadera forma de poder medir la repercusión de un museo tiene que ver con la imbricación de ese entorno. Por lo tanto, una buena planificación estratégica necesita una serie de indicadores cualitativos que complementen esos cuantitativos. Todos sabemos que eso es muy difícil. Yo a veces me he encontrado en mi trabajo profesional que propongo ciertos indicadores cualitativos, por ejemplo, por poneros un caso concreto, cuando hablas del fomento de las vocaciones científicas y a lo mejor pues, hay que hacer un proyecto a 4 o 5 años vista para saber cuál es, o seguir a unos alumnos, a unos escolares para ver qué itinerario han cogido. Bueno, es un trabajo exhaustivo. Y cuando eso lo propones, pues muchas veces hay una cierta reticencia en tanto en cuanto es complicado, caro. Pero a mí me gusta decir, lo difícil no es el mecanismo de evaluación, lo ambicioso y lo difícil es el objetivo que se ha propuesto. En la medida que nos propongamos objetivos muy difíciles, los mecanismos de evaluación serán muy complicados, eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, a la hora de formular, a la hora de hacer la formulación estratégica, tenemos que saber también que todos esos mecanismos de evaluación han de ser complicados, porque tenemos que mirar y medir indicadores cualitativos que realmente nos informen sobre eso y no sobre otras cosas, que pueden tener alguna importancia de forma complementaria, pero en ningún caso no nuclear. En fin, Eric, Sí. aquí tengo las conclusiones en forma de preguntas con las que pretendemos fomentar un poquito de conversación, pero no sé si antes te gustaría comentar algo de aquí.
Hemos pensado igual. Yo iba a proponerte mostrar esto primero y luego dejar las preguntas en la pantalla en lugar de leerlas. Así que, bueno, simplemente añadir a todo esto que cuando os contamos estas cosas no queremos suponer o dar por supuesto que no las sabéis ni las estáis poniendo en práctica, pero lo que sí queremos es poner de manifiesto pues, que hay muchos temas que requieren, pues como decía en la ponencia anterior el director general, de personas bien formadas. Y todos los que nos encontramos ahora en el ámbito de los museos, pues nos hemos formado en una época en la que no había una formación específica en museos de ciencia. Todos recordáis, pues en los años 90 y los primeros años del 2000, pues cómo nos formábamos simplemente viajando por el mundo, visitando museos y leyendo el cookbook del exploratorio y muy poco más. Y yo creo que sería una buena conclusión de esta ponencia y quizás de la reunión, pues ir pensando ya a largo plazo en crear unas estructuras que permitan que la gente que vaya llegando a nuestros museos pues esté formada de una manera que todos estos problemas de los que hemos hablado y otros que vayan surgiendo en el futuro, pues encuentren soluciones basadas en una formación pues estructurada y profunda. Y bueno, pues la razón por la que yo he venido a este programa donde me encuentro ahora es que pues esta idea la llevábamos comentando y diciendo muchas veces Guillermo y yo, y de repente me encontré con que había un lugar en el mundo donde realmente se estaba llevando a cabo esta idea. Pues porque en este programa de posgrado, un máster de 2 años, hay una rama que es la de museos de ciencia. Y encima pues había una vacante, así que me presenté y aquí estoy. Pero nos gustaría, bueno, pues que no se quedara la cosa, las cosas que hemos comentado y estas ideas en el ámbito de una reunión de directores, sino que también en España y en Europa pues vayan surgiendo programas de este tipo que vayan preparando las futuras generaciones para abordar estos temas y los que vayan surgiendo de una manera ya más sistematizada y fundamentada en un amplio sustrato académico que existe, pero que necesita ser estudiado en un programa formativo profundo y estructurado, como digo. Así que si ahora ponemos la diapositiva de las conclusiones en la pantalla, podríamos abrir la sala a preguntas y a comentarios en lo que quede de tiempo. Voy a leerlas, me parece. ¿No? Nada más. ¿Cuál sería el core business, la competencia distintiva del Museo de Ciencia Contemporáneo? ¿A qué se enfoca el Museo de Ciencia Contemporáneo dentro del vasto mundo de la comunicación científica, que cada vez se desarrolla de una forma más afortunadamente profesional y enriquecida? ¿Puede el museo no necesitar el edificio de un museo? El museo sin duda precisa nuevas tecnologías, pero ¿no habrían de ser nuevas tecnologías museísticas y no, por ejemplo, audiovisuales? Museos de ciencia, entertainment, enlightenment, marketing en el museo para la adaptación o para la transformación. ¿Cómo relacionar el sobre-outsourcing en los museos con el objetivo de conseguir una complicidad social? ¿Cómo puede fomentarse la gestión estratégica en los museos de ciencia, además de una febril gestión ejecutiva asegurada, que todos hemos vivido? ¿Puede haber otros mecanismos de gestión estratégica que permitan la participación de la comunidad, además de los consejos de los niños? ¿Sabemos cuánto atraemos? ¿Sabemos cuánto gustamos? ¿Sabemos cómo impactamos? No sé si queda mucho tiempo, pero vamos, ¿sí? Luis, enciende el micro, ¿no? Muy bien. Ahora sí, perdón. Yo creo que el enfoque está claro, pero cuando a veces os he leído, y con esto a nivel privado con Guillermo hemos tenido algunas charlas, nos podemos siempre poner el vaso medio lleno, medio vacío, nos podemos poner más pesimistas o optimistas. Y por lo tanto voy a lanzar algunas ideas para sugerir el debate.
Uno, yo creo que el marketing no es el enemigo y que gracias al marketing se han podido transformar museos absolutamente ignorados, desfasados, ignorados y horrorosos. Hablamos en general. Y gracias al marketing, porque cuando hacemos determinadas dicotomías, el marketing, si lo tienen ellos, ¿por qué no lo podemos tener nosotros? Es decir, porque no vamos a regalarles a los otros una cosa que puede ser útil adecuadamente tratada, evidentemente, adecuadamente, ¿no? Porque lo importante es el servicio, es el producto, y el problema, en todo caso, es que hay gente que se dedica al marketing que tienen la mala suerte de ayudar a vender cosas que no nos ayudan a nivel, como especie humana, de valores. Pero hay mucha gente que sí que se puede dedicar al marketing, que ayuda a gente a vender, que es una palabra normal y corriente. En la China también venden y son comunistas. Luego yo creo que el debate de entertainment o el enlightenment es entertainment y enlightenment o enlightenment y entertainment. El factor de los... depende del día, depende de la actividad, depende del proyecto, pero hoy en día yo creo que es indisociable, porque el entertainment y lo que deberíamos conseguir, y muchas veces se ha conseguido gracias a algunas experiencias que habéis comentado, también en el enlightenment, es que haya una cosa básica. Yo he encontrado faltar 3 palabras, que es emoción. La emoción en el enlightenment produce realmente monstruos de conocimiento, pero es que la diversión puede ayudar a provocar emoción y, sobre todo, interés. Y también es una palabra, yo no soy filólogo, ni quiero serlo, ni quiero reivindicar ningún lenguaje. Me encuentro cómodo apropiándome de muchos lenguajes, Y hoy hay una palabra no sé, le diremos palabra, que no ha salido, que yo creo que es clave en todo lo que hacemos y para el objetivo que precisamente estáis haciendo esta ponencia o estas ideas, que es tiempo. Lo que sobre todo, hemos de reclamar a nuestros visitantes es tiempo. Lo que sobre todo todos no tenemos es tiempo. Y nuestra museografía, nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestros workshops, nuestras fiestas, nuestras semanas, lo que necesitan es conseguir que la gente se pase tiempo, porque es la única manera, además, de poder que pasen emociones y la palabra fantástica de experiencia, para no solo, lo que diría Benjamin, que solo estar en vivencias, sino en una experiencia real de transformación. No conozco ningún museo que sea lucrativo. Repito la frase y puedo decir mañana otra cosa, no tengo ningún problema, pero no conozco ningún museo que sea lucrativo. Ninguno. Incluso los que ganan dinero, como por ejemplo la Fundación Gala Dalí. Pero no es lucrativo. No conozco ninguno. Porque la Fundación Gala Dalí gana dinero, pero lo reinvierte. O sea, no conozco ninguno. Me encantaría, igual pediría ir a trabajar, sí, pero no conozco ninguno. Lo digo y luego las características del tercer sector son clavadas a las características de la administración pública, por mi parte. Yo lo vivo así, clavadas, incluso en muchas entidades filantrópicas. Porque el problema es el desarrollo de las mismas, porque el tercer sector es en parte un intento de modernizar un proyecto público que se ha frustrado en la gestión del mismo. Si hiciésemos un poco de arqueología en el mundo nuestro, no en el mundo anglosajón, que es otra historia muy diferente, y tú, Eric, estás en él. La externalización tiene ventajas e inconvenientes y la internalización tiene ventajas e inconvenientes, con lo cual yo no pondría en ningún caso, no reivindicaría la internalización al 100% ni la externalización al 100%. La externalización, que puede tener muchas capas, porque te puedes asociar, puedes hacer un partenariado, puedes hacer una colaboración o puedes simplemente subcontratar, de todo hay en la vida del Señor, pero puede tener grandes ventajas y, de hecho, la externalización surge como frustración también del proyecto público en muchos casos, no en todos, porque no hay valentía en el sector público de acometer algunas reformas profundas
para conseguir determinadas flexibilidades de determinadas coyunturas administrativas. Pero la internalización provoca problemas también, provoca problemas y esto es bueno también decirlo y yo creo que toda la gente que aquí hay muchos del sector público, pero también del sector privado, ¿eh? O sea, nosotros estamos en el sector privado, tenemos internalización, tenemos externalización y con lo cual lo importante es saber cuándo creemos que es mejor internalizar o externalizar, sabiendo, y cada uno tiene su experiencia, que al cabo de unos años lo que habías internalizado te hubiese gustado externalizado y al revés. Lo que tienes externalizado, dices, ostras, ¿y si lo pudiese internalizar? ¿Pero eso se puede elegir, Luis? Depende. El problema es que, claro. No, depende. Tú te casas y te puedes divorciar. Tiene unos costes. Depende. No, pero lo digo porque se puede elegir, depende. Depende. Claro, depende de ciertas organizaciones que tienen esos mecanismos completamente arraigados en las estructuras de gestión. Entonces, no sé si existe esa posibilidad por parte del gerente. Tú decías lo del cocinero. Muchos cocineros deben ser autónomos hoy en día. ¿Muchos cocineros? Los cocineros son un Star System. No sé si el restaurante es del cocinero o el cocinero. Es decir, la externalización depende. Depende. Bueno, quería decir que rara vez la cocina de un restaurante, digamos, que aspire a una relevancia, pues está externalizada. Insisto que es también un punto difícil de provocar debate Sí, claro. y levantar la audiencia, ¿eh? Pero mi experiencia en el sector público y en el sector privado es que esto depende. Perdón, yo no me atrevo a afirmar, Guillermo, yo no me atrevo aquí. Perdona, Enrique, lo oigo todo desde el mismo sitio. Yo no me atrevo a afirmar que en una cocina de cierto nivel no haya externalización, ¿eh? No me atrevo a afirmar. Conociendo cómo funciona hoy en día el mundo empresarial, igual los que limpian, lavan y no sé qué, o los que sean, yo no me atrevo a decirlo, ¿eh? Bueno, quizá no me he expresado bien. Me refería con ese ejemplo a las labores propias gastronómicas de la cocina, evidentemente. Ferran Adrià, ¿sabéis lo que pagaba a todos sus colaboradores en la cocina, no? Que al cabo de 20 años pudiesen abrir un restaurante algunos. Porque pagar... O sea, era voluntarismo eso, ¿eh? Eso eran voluntarios en el sector privado puro y duro. Que igual él también lo dice, yo era voluntario de mí mismo porque no ganaba dinero. También lo explican en algunas conferencias en público, por eso también lo digo de esta manera, ¿eh? Pero, bueno, de algún modo estaban invirtiendo, supongo, ¿no? Pero también... Sí. Yo lo único que sí que me gustaría, Luis, de lo que has comentado, para mí el tercer sector, que no es el debate de hoy, desde luego, pero se diferencia enormemente del sector público. De hecho, el tercer sector se caracteriza precisamente porque la mayor parte de sus recursos son privados, es decir, es un sector que se basa en producir actividades pro bono, bueno, o debería serlo, la fundación... El sector no es el debate de hoy, ¿eh? Los comedores escolares, las colonias escolares. ¿Quién financia qué? Ahí hay un debate que creo que no corresponde, pero pienso que hay una... tercer sector, ¿eh? Hablamos de grandes fundaciones con grandes valores, que ¿sabes lo que pagan a los monitores? Y la carrera que pueden tener esos monitores es terrible, ¿eh? ¿Y cómo condicionan a la administración pública? Bueno, porque en ese caso, Luis, yo creo que más que funcionar como fundaciones o como entidades del tercer sector, funcionan como un tipo muy concreto de contratas, ¿eh? Pero ahí entraríamos en un debate muy complicado. De hecho, el tercer sector tiene un grave problema en el hecho de que la administración muchas veces lo ve como unas contratas asequibles, baratas y llenas de personas voluntariosas, que no es lo que debieran ser. Por eso, uno de los criterios que utiliza el tercer sector es mantener unas cuotas de independencia económica lo más elevadas posible. De hecho, el voluntariado ya es una forma de independencia o de privatización de los recursos, porque los voluntarios están ofreciendo tiempo privado, es un recurso privado el voluntariado. Lo que sucede es que muchas veces hay algunas organizaciones no lucrativas que dependen prácticamente del todo de la administración, lo cual las convierte de alguna manera en apéndices de la administración. Ahí hay un pequeño... Pero, en fin, esto a lo mejor sería muy largo. Ernesto, perdona. Bueno. Eric. ¿Puedo? Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quería comentar dos de los puntos que se acaban de mencionar. Uno es el del entretenimiento, que
veo que lo tengo que aclarar y es verdad que ya desde que sacamos este tema me ha costado bastantes malentendidos y críticas. Vamos a ver, con un ejemplo comparado con las escuelas o con una clase, me vais a entender perfectamente. Yo no digo que no haya que hacer las clases entretenidas y divertidas. Y en los museos, pues yo no digo que no haya que usar técnicas del entretenimiento. De hecho, no solo lo digo aquí, sino que en mis clases hago mucho hincapié en que hay que aprender un montón de las técnicas del entretenimiento y precisamente en el ámbito de suscitar emociones, como decías. ¿eh? Pero volviendo a la analogía de la clase, es decir, yo no digo que no haya que usar entretenimiento y hacer las clases lo más divertidas posibles, pero eso es una cosa y convertir la finalidad de la clase en divertir a los niños es otra. Y eso ha ocurrido incluso en el ámbito educativo y lleva a unas aberraciones tremendas y no queríamos que eso ocurriera pues en el mundo de los museos. Entonces, bueno, pues esa aclaración yo creo que explica bien lo que quería decir. Y luego, en cuanto de que no hay museos con ánimo de lucro, bueno, no los hay en el sentido del ICOM, que no los denomina así, pero hay muchos establecimientos que se autodenominan museos y que simplemente funcionan para generar lucro. Es decir, yo no creo que el museo de ABBA en Suecia pretenda transformar a la sociedad. Es decir, querrán hacer dinero y exprimir el concepto de ABBA hasta donde lleguen. Y así un montón de museos de cera o de otro tipo de cosas que claramente no parece que estén intentando cumplir una función social transformadora. Y ahí están y utilizan el lenguaje museográfico y legítimamente. Igual que cuando Guillermo decía, bueno, pues que el libro se puede usar para muchas cosas, se puede usar para transformar la sociedad con un mensaje eminentemente social y relevante para cuestiones sociales y se puede escribir una novela de puro entretenimiento. Lo mismo podría decirse del cine, que se podría hacer una película para conseguir dinero y utilizar el lenguaje cinematográfico para tratar de cambiar comportamientos sociales. Es decir, que como lenguaje puede utilizarse para todo, también para ganar dinero. Yo personalmente creo que los acuarios, de alguna manera, son un establecimiento museístico, aunque a lo mejor no se lo consideren, en el hecho de que exhiben una colección de elementos tangibles tan viva y tan auténtica que las piezas de esa colección, si me permitís, están vivas. Es decir, utilizan recursos del lenguaje museográfico y además ganando mucho dinero en algunos casos. Ernesto, ¿querías decir algo? No, era lo primero saludar a Eric. Yo no sé si nos ve él o no nos ves. Sí, sí nos ve. Ah, ¿nos ves? Bueno, pues entonces un abrazo. Soy Ernesto Páramo, de Granada, que hace mucho que no nos vemos. Me alegro mucho de verte. Bueno, felicidades por la... Yo creo que es una reflexión interesante. Habéis hecho un destilado yo creo que de muchos años de trabajo y creo que, bueno, que da mucho de sí. No voy a entrar por la hora que es ya, que estamos todos ya deseando visitar la ciudad, pero bueno, nada más que dos cosas. La primera, que el tema del lenguaje yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Hemos cometido todos en este mundo muchos errores utilizando lenguajes que no eran propios, etcétera, ¿no? Yo creo que la gran ventaja del lenguaje museográfico de los museos es que podemos utilizar sin ningún rubor herramientas de otros lenguajes. Podemos usar también, aparte que el objeto es lo principal, la experiencia, en fin, como lo habéis planteado, a mí me encanta que los museos, lo que hemos descubierto es que podemos utilizar muy bien otro tipo de herramientas de otros lenguajes, incluso el cinematográfico, el museográfico, la tertulia, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que es un tema importante. Y el último tema que quería mencionar, que creo que es algo muy importante en nuestro tiempo, es el último de todos, ¿no? El tema, o no sé si será el último, en fin, el tema de la formación. Es verdad que todos en este campo durante muchos años hemos sido autodidactas, aprendiendo de los demás unos de otros. Y yo siempre recuerdo lo que decía Paulo Renato Trincao, el director del Museo de Coimbra, ¿no? Que decía hace ya casi 10 o 12 años, decía, en los museos hacemos muchas cosas, pero reflexionamos poco sobre lo que hacemos, escribimos poco sobre lo que hacemos y digamos, teorizamos poco. Yo creo que todo el tema de la formación, el intercambio, el aprendizaje, yo creo que esta asociación que nace, creo que es uno de los temas que deberíamos tomarnos más en serio, pues estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho. O sea que, bueno, poco más. Felicidades.
Gracias, Ernesto. Sí, pero Paco, luego. Sí. Bueno, buenas tardes. Muy interesante realmente esta tarde y estar con personas que realmente profundizan en los temas, que es lo que nos debemos ahora. No voy a extenderme mucho porque estaríamos toda la tarde y hay que dejar paso a los compañeros, pero sí que me gustaría dejar unos conceptos claros. O sea, el fútbol existe porque hay televisión, pero la gente sigue yendo al campo. Nosotros viajamos muchísimo, pero yo puedo ponerme internet y ahora ir a Japón, a París o a Londres, y en cambio el turismo cada vez es un auge. Por lo tanto, no olvidemos que lo importante, que los medios de difusión son muy importantes, pero el quid de la cuestión es que la persona luego vaya a ese sitio y que disfrute, porque se viaja, como digo yo, antes, durante y después de cada viaje. Pues en los museos lo mismo. Tú en el museo puedes utilizar esa herramienta para darlo a conocer, pero lo importante es conocer eso, estudiarlo, analizarlo, verlo y tocarlo, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, yo estoy convencido que los dineros públicos, de alguna manera, se están utilizando, ya no se puede hacer más aeropuertos, todos lo sabemos, ni más ferrocarriles, ni más carreteras, y por lo tanto el futuro que nos espera es la inversión en cultura, que es muy importante. Aparte de la sanidad y la educación, yo creo que la cultura es el gran cenicienta y que de alguna manera nosotros tenemos que aprovechar, porque la gente va a necesitar cada vez más ocio. Afortunadamente, tenemos que vencer la lacra del paro y, por lo tanto, el trabajo cada vez va más reducido y, por lo tanto, tenemos que dedicar nuestro tiempo, y si vamos a vivir más, es cultura, aparte de la educación y de la sanidad. Y, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un futuro prometedor que tenemos que saber trabajarlo y saber también esa palabra que también se dice, seducir, que es muy importante, ¿eh? No solamente explicar y contar, sino seducir, enganchar a las personas para que realmente la atraigamos y tengamos buenos profesionales. Y ahí entro ya en el tema de la formación. Se da en el caso, en el museo que dirijo, pues es muy complicado. Se van reduciendo personal por distintos aspectos, porque vuelven a sus empresas de origen de la fundación, o que se jubilan, o lo que sea, y tenemos una enorme barrera para poder contratar a más gente. Y a pesar que incluso las empresas patronas podían poner el personal, pero tenemos ahora mismo la barrera de Hacienda y cualquier nueva incorporación pues es un muro que es infranqueable y que no podemos contar con buenos profesionales porque esto hay que renovarse un morir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que podemos hacer, mejor dicho? Pues lo que podemos hacer es echar mano de lo que se llaman las externalizaciones. Y yo voy a contar todas las externalizaciones, por poner un ejemplo, que ahora mismo tenemos en nuestro museo. Tenemos externalizado la seguridad, tenemos externalizado la vigilancia, tenemos externalizado el mantenimiento, tenemos externalizado la cafetería y el restaurante, tenemos externalizado la tienda y la atención al público. Bueno, llega un momento que nosotros, los directivos, los gestores, tenemos que ser menos administrativos, porque tenemos que estar, como decíamos en la comida, como si fuéramos delincuentes. Y tenemos que hacer todo lo que hacemos, justificarlo, memorizarlo, no sé qué, 40 presupuestos con no sé qué, y nos estamos volviendo en burócratas y no en gestores. Quizá es porque la sociedad ha sido corrupta y tenemos que pagar justos por pecadores, pero ya es el momento. Yo no me considero un delincuente, llevo toda mi vida dedicado a esto. Y no estoy dispuesto a que ni yo, ni mis compañeros, ni vosotros tengamos que estar con la lupa continuamente a que venga Hacienda, a que venga la inspección, a que venga no sé qué, y que tengamos, en algunos casos, más personas de control que de gestión. Y eso lo tenemos que decir, que el que la haga la pague, y ahí está. Pero lo que no podemos hacer es que perdamos este hermoso tiempo en lo que realmente nos tenemos que dedicar. Y, en fin, tenía más cosas que decir, pero yo creo que lo básico es mejor decir 4 mensajitos bien claritos que no estar aquí montando rollo. Muchas gracias. Primero paso a Paco. Luego tú, Erika. Si quieres. Simplemente quería compartir con vosotros una forma de actuar, una forma museográfica de actuar que llevamos ensayando en los museos científicos en Coruña, primero tímidamente, y como vimos que no nos decían nada, después
después de una forma más vigorosa. Y además después, como nos hicimos todos mayores, pues, y tenemos cierto grado de descaro y de desinhibición, pues ahora de una forma muy intensa. Y que tiene relación con algunos de los puntos, de los últimos puntos, en cómo permitir la participación de la sociedad, también en cómo conseguir la complicidad social y, curiosamente, también con el marketing. Desde hace un tiempo, en nuestros museos permitimos que los visitantes, el público, participe directamente en la producción de las exposiciones. En algunos casos, fabricando el módulo principal de esa exposición, fabricándolo con sus manos. En otros casos, eligiendo el tema de la exposición y en otros casos, incluso elaborando el guión museográfico de la exposición. Por ejemplo, los que conocéis el Acuario de Coruña, sabéis que la Sala Mare Magnum es una colección de preguntas que provienen directamente del público, no las hemos hecho nosotros. A través de los medios de comunicación, de La Voz de Galicia y de otros medios de la época, aún no existían las redes sociales, pues le preguntamos a la gente qué quería saber sobre el océano. Nos enviaron miles de preguntas. Algunas son tan atractivas que a fecha de hoy me siguen encantando y son de estas cosas que te justifican como profesional, ¿no? Como del tipo de dónde se mete el agua cuando baja la marea o por qué el mar es azul o tantas otras, ¿no? Todo el guión de esa sala no partió de los museógrafos del equipo, sino que partió de la gente que a través de La Voz de Galicia nos envió sus preguntas. Estamos ahora produciendo una exposición cuyo tema han elegido todos los escolares que venían al acuario y como vienen muchos adolescentes, lógicamente la exposición va sobre sexo. Es el tema que han elegido ellos. Estamos haciendo una exposición que se llama Sexo Azul y en esta producción colectiva hemos dado un pasito más y hemos organizado una serie de talleres en los que visitantes, artistas y personas que pertenecen a determinados colectivos, como el de migrantes y demás, están construyendo pues, el que va a ser el módulo principal de la exposición, ¿no? Lógicamente, esto tiene una ventaja y es que partes con un valor añadido, es que lo que estás construyendo ya tiene un interés social y después también permite, que lo decía curiosamente, una ventaja en cuanto al marketing, porque durante todo este proceso la producción de esa exposición está permanentemente en prensa, porque al haber implicado a un montón de gente y a un montón de colectivos, se habla mucho de ella. Entonces, el día de la inauguración, prácticamente lo único que hay que hacer es abrir la puerta, pero ya existe pues, toda una presencia en medios que es muy interesante, ¿no? Nosotros sabéis que somos de propiedad municipal, somos museos gestionados por el Ayuntamiento de La Coruña. Y he de decir, ya hemos pasado por todo el arco iris político y nunca hemos tenido, afortunadamente, intromisión en la cuestión creativa, en la cuestión museográfica. Sí que nos han metido manos a los dineros, con las tijeras de podar que utilizan últimamente, pero nunca nos han metido mano pues, en cuestiones creativas. Nunca, y ya han pasado todos los grupos políticos, con lo cual, bueno, hemos tenido cierta suerte en eso y es interesante. Y tampoco nos lo han cortado, por eso nos venimos cada vez más arriba con este procedimiento, porque funciona y bueno, nos lo han permitido. Quizás sirva pues, de inspiración o de ayuda para otros compañeros, ¿no? Gracias, Paco. ¿Erika? Yo solamente muy rápido, volviendo al tema de la externalización, comentar que para algunos museos no es una opción externalizar o no, sino simplemente es obligado. Como ya ha apuntado Carlos, nosotros, por ejemplo, en la Casa de la Ciencia de Sevilla no tenemos formas de maniobrar para contratar al personal especializado que requerimos, ¿no?, para cada uno de los servicios. Y, por ejemplo, el servicio educativo lo tenemos externalizado a 8, 9 o 10 empresas. Y por romper una punta de lanza en favor de la externalización, pues deciros que en su día hicimos un somero estudio y
creo que hemos conseguido dinamizar desde el museo lo que es la economía local del sector de las empresas educativas de Sevilla, hasta tal punto que muchas de ellas nos confiesan que no existirían, que hubieran paralizado su actividad si no colaboraran con nosotros. Perdona, que puede pasar. Sí. Sí, quería haceros más bien una pregunta a vosotros dos como ponentes, ¿no? Y, un poco dentro de la idea de hacia dónde se enfocan o hacia dónde creéis que se deben dirigir los museos de comunicación científica, habida cuenta la realidad. Hablo 2018 en nuestro país, la realidad de la comunicación científica es youtubers con millones de personas que hacen un acto en Madrid y lo petan en 10 minutos las entradas, redes sociales donde se mueven micromocks y otras iniciativas, por ejemplo, eventos tipo Naucas en sus diferentes versiones, Ciencia en Redes, Desgranando Ciencia, BCNspiracy y otros que están surgiendo, que reúnen a un público muy amplio, joven muchas veces, donde hay divulgadores científicos, donde hay muchas personas del mundo de la comunicación de la ciencia, iniciativas venidas del mundo de la academia, como Campus Gutenberg, que se unen también a este tipo de cosas, y donde no se nos ve a los museos de ciencia, salvo contadas excepciones, salvo en contados casos y tal, ¿no? Es decir, ¿cómo veis vosotros? Es decir, por supuesto tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestros proyectos, nuestras oportunidades a la hora de emplear la materia del conocimiento en esto, pero ¿dónde estamos? Es decir, no existimos. Eric. Bueno, yo quería comentar en ese sentido, yo diría que no estaría desencaminado a aprovechar todos esos eventos y todas esas iniciativas que ya de por sí atraen a tanta gente e intentar estar presentes en ellas de algún modo, quizás pues como lugar donde se celebren o pues creando un canal de YouTube que represente al museo e intente competir, no lo sé. Lo que quiero decir es que nuestra reivindicación del lenguaje museográfico no quiere decir que no se hagan otras cosas. Lo que queremos decir es que, aun haciéndolas, no se nos olvide que el core business de los museos es el lenguaje museográfico. Por ejemplo, en el ámbito de recaudar fondos, por ejemplo, el Museo de la Ciencia de Bristol se nutre principalmente de un parking que tiene, que está muy céntrico y por lo tanto es muy demandado y les proporciona una cantidad de dinero impresionante. Claro, yo no voy a decir que como es un museo de ciencia no se dediquen al parking, no lo diría. Es decir, lo que el peligro sería que algún gestor en los ámbitos más altos de quien gestione el museo de repente diga, bueno, pues ¿de dónde nos viene la mayor parte del dinero? Pues del parking. Ah, bueno, pues vamos a dedicarnos al parking. Bueno, pues eso no. Es decir, y lo mismo pues puede ocurrir con iniciativas de marketing. Es decir, yo no tendría nada que objetar a que hagamos miles de actividades que no son necesariamente museísticas en aras del marketing, pero siempre sabiendo que es el marketing para una institución museística y que no se convierta el medio en el fin. Simplemente diría eso, no sé, Guillermo, si quieres añadir algo más. Bueno, es que creo que vamos un poco justo, si me han pedido ahí palabra. Sí, Ahora. No, da igual porque creo que nos vamos a alargar mucho y sería un poco agradeceros precisamente el que se ponga de manifiesto un poco el reflexionar acerca de estos temas que creo que son absolutamente claves y que además es fundamental que entendamos las 3 o 4 cosas que vosotros habéis puntualizado, ¿no? Es cuáles son los fines, los objetivos y cuáles son los medios. Los medios pueden ser todos, pero los fines tenemos que tener muy claro a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos conseguir. Evaluar si realmente estamos consiguiendo esos fines, que no lo hacemos, porque nos ceñimos básicamente en gustamos, no gustamos, vienen o no vienen, cuántos y cantidad sin calidad, y sobre todo si realmente estamos consiguiendo ese objetivo o ese fin que buscamos, que
que yo creo que es clave y fundamental, que además me gustaría hablar con vosotros después para ver un poco hacia dónde, o sea, una cosa es que se pongan de manifiesto estas cuestiones y ahora es cómo resolverlas, ¿no? Y la otra cuestión es la clave, que además me encanta lo que has comentado tú, porque creo que eso es fundamental. Nos pasa en los colegios y ahora mismo la educación está fatal porque queremos hacer una educación no sé qué y ahí no les preguntamos a los directamente implicados, que son el alumnado. ¿Qué quieren ellos de su escuela? Pues ¿qué quiere la gente de sus museos? Y entonces esto es clave. Entonces yo os agradezco que hayáis puesto esto sobre la mesa porque creo que es la punta sobre la que tenemos que trabajar todos y todas aquí. Gracias. Bueno, pues tú nos agradeces eso y nosotros os agradecemos a vosotros vuestra atención y vuestra participación y vuestra confianza. Muchas gracias. Adiós, Eric. Bueno, adiós, que disfrutéis. Vamos a ver ahora, vamos a ir al vestíbulo donde tendremos degustación de horchata y fartons.